La escuela lingüística de la Edad Media se desarrolla en la época clásica, es decir, desde el siglo V hasta el siglo XV, y no tiene un espacio delimitado, sino que más bien, para saber dónde ocurre esta corriente, es necesario recurrir a los tratados de filosofía, lógica, retórica o a la teología. Esta corriente lingüística surge para la enseñanza del latín, que es la lengua oficial del Imperio Romano de Occidente y posteriormente de la Iglesia, y para la enseñanza de la gramática como componente básico de la educación. La gramática era un instrumento didáctico para aprender ese idioma, una disciplina central y el primer miembro de las 7 artes liberales en ese tiempo, en la que se basaba la educación primaria y secundaria. Las primeras instituciones por las cuales surge es la de Prisciano y el Ars Grammatica de Donato. Además, surge como una herramienta muy importante para analizar la estructura de la realidad. Las nociones que tenían en ese entonces eran la lingüística descriptiva, recibida de las instituciones de Prisciano, y el Ars Grammatica de Donato, por ejemplo. Estos dos fueron los principales recursos para propagar el latín, que en ese entonces era la lengua universal de la Iglesia Católica. Los aspectos teóricos en torno al lenguaje están ligados a los paradigmas teológicos filosóficos de su época, y sus posturas fueron el realismo y el nominalismo. Sobre los aspectos teológicos filosóficos, podemos decir que en el centro se encontraba el cristianismo, el Dios de la Iglesia Católica. Se venía de una época oscura, conocida como la Antigüedad Tardía. Por eso es posible escuchar que la Edad Media fue también oscura, aunque en general no fue tan así. Su importancia reside en que esta corriente implicó una recuperación del modo de pensar racional y filosófico, dándole paso a otras filosofías que se desarrollaron posteriormente y moldearían la esencia del Occidente. Según P. Sancho y J. M. Paniagua, los filósofos escolásticos vieron en el lenguaje una herramienta para analizar la estructura de la realidad y, por consiguiente, concedieron mayor importancia a la cuestión del significado o de la significación. La mayor parte de los estudios lingüísticos de la época se realizaron en torno al latín, surgiendo así la gramática latina. La obra de Prisciano cobró cada vez más importancia hasta que se convirtió en la base erudita para la enseñanza de la gramática. Alrededor del siglo XII se produjo un resurgimiento de la filosofía europea a manos de hombres como San Anselmo de Canterbury y Pedro Abelardo, siempre dentro de la Iglesia, único sostén de la educación. A raíz de los contactos de Europa, tuvo como la erudición griega del Este, se retomó la lectura de los textos de Aristóteles, con la cual renació el estudio del griego. Gracias a este resurgimiento, cambió la concepción de la gramática latina, considerada más como una disciplina filosófica que didáctica y literaria. En la Edad Media, el latín siguió siendo la única lengua necesaria para el erudito, a pesar de que posteriormente se incrementó el conocimiento del griego y se estudiaron algo de árabe y el hebreo. A pesar de que el latín debió enseñarse mucho durante esta época, se sabe poco sobre sus métodos. En la segunda parte de la Edad Media, el estudio de la gramática especulativa fue lo que se considera como el acontecimiento más interesante y significativo, o bien llamada modus significandi. Fue escrita por una serie de escritores durante el periodo culminante de la filosofía escolástica. La gramática especulativa estudia las condiciones formales de los signos en referencia a sus fundamentos o características. Fue mucho más allá de las exigencias del latín. Se trataba de un sistema de pensamientos reforzado por la fe cristiana de la época que podía servir para unificar dentro de sí todas las ramas y departamentos del conocimiento humano, en el que podrían armonizarse las exigencias de ración y relevación. Sus principales preocupaciones fueron la confección y tratamiento de la gramática y el estudio teórico de la filosofía y la teología del signo, la relación entre expresión y contenido, y los modos de significar.
También se preocupaba por la retórica, la poética, la planificación lingüística, entre otros aspectos. Además, llevan a cabo estudios teóricos del lenguaje, que están ligados a los paradigmas filosófico-teóricos del momento y dependen de las posturas mantenidas por los autores en torno a los problemas como los universales, los modos de significar y la suposición. Estos sirvieron para fundamentar y diseñar una gramática fundamental. Las corrientes que atraviesan al medioevo o Edad Media son la teología y la filosofía, sobre todo del cristianismo, por ejemplo, autores como Aristóteles. El lema de ese tiempo podríamos decir que fue fe y razón, aunque para algunos autores como San Agustín de Hipona, la filosofía era la esclava de la teología, o sea que no estaban en el mismo nivel. Con eso daba a entender que toda conclusión no tenía que desentonar con los padres de la Iglesia Católica, ni con lo que ellos habían dicho, y menos con los dogmas de fe. Para este santo, la fe y la razón van de la mano, pero para entender o razonar, primero hay que creer. Uno de los legados más importantes que deja la Edad Media es el significado, como la naturaleza de la significación. Por ejemplo, si un signo actúa o no como sustituto de una persona, cosa, etc. Así como el establecimiento de una serie de oposiciones básicas para la lingüística moderna, como significado y referencia, connotación y denotación, e intención y extensión. Otro de los puntos de atención privilegiado por la filosofía escolástica vigente hoy en día es la distinción entre el lenguaje objeto y el metalenguaje. En el siglo XIII, Pedro Hispano, que después sería el Papa Juan XXI, se refirió a sus sumulae logicales a la diferencia entre significatio y suppositio, como prioridades semánticas distintas pero relacionadas de la palabra. Significatio se puede traducir como el significado de una palabra y se definió como la relación entre el signo y la palabra y lo que significa. En virtud de esta relación de significado, un signo dado puede actuar como sustituto o ser aceptado en lugar de una cosa, persona o acontecimiento, etc.